Colegas, muy buenas noches. Los saluda Nubia Hernández. Yo soy la gerente médico del departamento de hueso e inflamación en Amgen, Colombia, y les doy una cordial bienvenida y un agradecimiento por tomarse el tiempo de acompañarnos en la apertura, en este simposio precongreso que es tan importante para nosotros. Y le quiero dar la bienvenida a la doctora Monique Chalem. La doctora Chalem es reumatóloga, líder de opinión nacional, expresidente de ACOM, y no solamente una abanderada en la parte clínica con mucha experiencia en osteoporosis, sino también en la parte de desarrollo de consensos, en la parte de trabajo con tomadores de decisiones, de desarrollo de rutas, de trabajo con municipios, con regiones. Quien nos va a presentar un caso que van a ver que es muy retador y que nos deja pensando en muchas cosas y en nuevas posibilidades, y lo que viene es el futuro en osteoporosis, que ya de hecho es el presente. Entonces, doctora Chalem, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, acompañarnos. Es un honor muy grande para nosotros que sea usted justamente quien abra este simposio. Y bueno, doctora, el stage es todo suyo. Bienvenida y muchas gracias. Nubia, muchas gracias por esas palabras, por esa manera de presentarme. Le agradezco mucho. Buenas noches, queridos colegas. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirme abrir este congreso de ACOM. Recuerdo que fui la primera presidente de un congreso de ACOM hace muchos años y de verdad me honra que me den este espacio. Como les dijo Nubia, les voy a presentar un caso clínico muy retador, porque no es que yo sea una abanderada solamente, sino soy una aprendiz permanente en este tema. Estoy tratando de compartir mi pantalla para comenzar. Como siempre, cuando uno va a comenzar, ya en el ensayo estuvo bien. A ver, vamos a ver si están viendo mi pantalla. Sí. No, espérate porque no me está permitiendo. Sí. Eso siempre pasa. A pesar de todos los años y de todo, ya la experiencia en este tipo de eventos, creo que ya lo estamos viendo. Bueno. Bueno, yo titulé esta presentación Historia de 25 años, porque 25 años tiene mucho que ver con todo esto. Ya es un poco más de 25 años que tenemos disponibilidad de medicamentos eficaces para la osteoporosis en nuestro país. Ya son más de 25 años los que llevo también como ejercicio profesional. Durante mi ejercicio profesional como reumatóloga, he trabajado mucho el tema osteoporosis y tal vez soy reconocida como tal por muchos colegas. Lo bueno de esto ha sido que ha sido un crecimiento permanente, he sido una observadora privilegiada de los avances terapéuticos en esta patología y en patologías asociadas, y sobre todo, lo digo por ustedes, he podido crear un grupo de amigos y de colegas maravillosos que me han acompañado en muchos escenarios y que me han enseñado y compartido mucho. Y como todo médico, para mí la gran satisfacción de mi día a día es ver cómo mis pacientes se mejoran. Y esta es una foto de mi familia, de la familia del lado de mi esposo, en donde tengo aquí a mis suegros. Mis suegros los conozco hace 25 años precisamente, y Moisés aquí celebró su cumpleaños número 90 en muy buenas condiciones, como lo ven. Hoy tiene 92 años y es un paciente de osteoporosis. Moisés se fracturó la cadera en la cancha de tenis a los 84 años, y hoy, gracias a un tratamiento bien prescrito y bien seguido por él, con muy buena rigurosidad, está así, tal como lo ven, compartiendo, viendo crecer a su familia. 25 años también hay muchos estudios de seguimiento de pacientes, y les voy a mostrar estos datos del estudio DUBO. DUBO es una población en Australia que tiene un seguimiento
durante los últimos 25 años de osteoporosis y de fracturas y nos aporta datos epidemiológicos de la vida real y muy importantes. Lo que podemos ver en esta diapositiva, vemos aquí en verde, tanto para mujeres como para hombres, esta es la mortalidad esperada a lo largo de los años. En la línea negra y el espacio sombreado en negro está la mortalidad, el exceso de mortalidad con respecto a la mortalidad normal en pacientes después de la primera fractura, y el sombreado gris implica el exceso en mortalidad después de una refractura. Como vemos entonces, estudios como este estudio DUO nos han mostrado cómo fracturarse y luego volverse a fracturar implica un incremento en el riesgo de mortalidad. Y aquí a la derecha vemos los tipos de fractura que ocurren. Algo importante en este estudio es que 1/3 de las fracturas se presentaron en hombres, como en el caso de Moisés. Podemos ver acá cómo las fracturas clínicas no vertebrales, no de cadera, son mucho más importantes y prevalentes tanto en mujeres como en hombres en las edades más jóvenes, es decir, entre los 60 y 69 años, y después comienzan a cobrar más relevancia las fracturas vertebrales y las fracturas de cadera. Y esta es la historia de Marta, es una historia de vida. Y aquí es un gran brochazo de esta historia en la que he acompañado a esta paciente durante los últimos 25 años. Y aquí recuerdo una actividad muy interesante que se hizo en ACOM. Quiero aprovechar para felicitar de todo corazón a mis compañeros de junta directiva, a la cabeza con Miguel Ángel González, por una gestión excelente en ACOM desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista académico. Recuerdo una sesión de controversia muy buena con Oscar Rosero y con José Luis Neiro acerca de tratamiento a largo plazo y tratamiento permanente de la osteoporosis. Pues bien, este es un caso de estos, en los que muchos de ustedes, si leen esto, dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que una mujer haya tenido tratamiento para la osteoporosis durante 25 años casi sin interrupción? Pues se los voy a mostrar. Y esta es la historia clínica inicial de Marta. Como ven, yo tengo mis historias desde el inicio en sistema, entonces pues tengo aquí incluso la primera visita de Marta a mi consultorio, que recuerdo como si fuera ayer. Es una paciente a quien se diagnosticó lupus en enero de 1994 con compromiso articular y renal. Y Marta, para el tratamiento de esta enfermedad, recibió durante un año una dosis de 50 miligramos de prednisona al día sin ningún tipo de profilaxis, como lo anoté ahí. Comenzó a presentar fracturas desde muy temprano, después del inicio de esta dosis alta de glucocorticoides y durante varios meses. Y para hacerles el cuento corto, Marta terminó con varias fracturas, fracturas vertebrales, fracturas de pelvis, fracturas costales e incluso una fractura en el esternón. El ortopedista que me la remitió hizo todo lo posible con las herramientas que había en aquel entonces, que fue el año 1994-1995, en que todavía realmente no teníamos bisfosfonato. Le puso calcitonina, le consiguió y le dio vitamina D, que en esa época tampoco era muy fácil. Además, para rematar, Marta recibió 12 bolos de ciclofosfamida para el manejo de su enfermedad. Entonces, cuando llegó Marta, Marta era una paciente muy incapacitada, tenía mucho dolor, estaba usando un corset rígido enorme que no se podía quitar. Ella incluso me comentaba que esa primera densitometría fue muy difícil de realizar porque ni siquiera se podía acostar en la cama del examen. Marta perdió muchos centímetros de estatura, como pueden ver, y cuando la conocí tenía una severa cifosis e incluso una deformidad esternal. Y esta es una gamografía. Cuando yo le pedí a Marta que me recolectara y me trajera alguno de sus exámenes, ella, que se ha caracterizado por ser una muy buena paciente, había incluso conservado esta gamografía, y ella me mandó una notica con sus documentos diciéndome que me mandaba los estudios arqueológicos de su historia clínica con mucho sentido del humor. Esta gamografía pues es muy anormal, se observan varias de las fracturas vertebrales que observé
en la radiografía y casi que podría parecer una gamografía compatible con una enfermedad tumoral. Esta es su primera densitometría. Muestra, como ustedes ven, valores muy bajos de densidad mineral ósea, menos 3.52 en columna. Creo que tuvo incluso otra anterior más baja, pero esa no la tengo, y densidad mineral ósea sumamente baja en cadera. El seguimiento densitométrico y clínico de Marta pues, fue muy riguroso a lo largo de los años, y como cosa rara que no vemos normalmente, todas las densitometrías fueron hechas con el mismo equipo a lo largo de los años. En enero de 1997, a algunos meses después del inicio, le iniciamos alendronato. Esto no se los mencioné, pero pues en ese momento salió el alendronato, fue en el año 1996. Alendronato, que en ese momento muchos de ustedes no lo recordarán, se administraba de manera diaria, o sea, medicamento diario, con todas las contingencias que tiene este medicamento y por el cual muchos pacientes se quejan de tener que tomarlo así, incluso semanal. En enero de 1997, 7 meses después de inicio del medicamento, Marta refiere una importante mejoría, no volvió a presentar fracturas, una franca disminución del dolor, toleraba ya periodos sin corset, ya volvió a tomar su actividad física, caminaba 30 minutos todos los días y toleraba mucho mejor el decúbito, aunque no completamente. Ya unos meses después se sentía muy bien, prácticamente sin dolor. Obviamente, paralelamente al manejo farmacológico, lo que logré fue una rápida suspensión de los glucocorticoides durante ese año, una recuperación funcional completa, a pesar del gran temor del nefrólogo por el tema de su nefritis lúpica. De hecho, el lupus de esta paciente fue tan bien tratado que jamás volvió a tener ninguna manifestación ni clínica ni paraclínica de esta enfermedad. Y esta es la evolución densitométrica después de 10 años de tratamiento con alendronato. Creo que ella ha sido la paciente con bisfosfonatos que ha tomado el tratamiento con mayor duración. Vemos acá cómo la densidad en columna pasó de 0,599 a 0,700. Obviamente nunca tuvo una recuperación, pero el T-score pasó de menos 407 a menos 32. En cuello femoral también hubo una mejoría y en cadera total también, aunque permaneció con T-scores bajos. Ella continúa el alendronato durante muchos años, con un año de vacaciones, con una estabilidad en su densitometría. El seguimiento de la talla prácticamente no mostró modificaciones. Estos últimos años ha perdido algo así como 1,5 centímetros, que es pues lo lógico en una paciente ya de 76 años que tiene Marta. Durante muchísimos años solo presentó una fractura de un metatarsiano. Ella recibe teriparatide por 2 años, del 2010 al 2012. De pronto me demoré un poco en iniciarlo, ya que tenía una muy buena respuesta al alendronato, pero el tiempo me demostró que ya tenía mucho tiempo de tratamiento más como para haberle iniciado antes el teriparatide. Esta es la densitometría del mismo equipo en agosto del año 2012, ya su T-score en columna mejoró, aunque en cadera permanecía bastante bajo, y después de los 2 años de teriparatide recibe denosumab. Marta recibe denosumab desde agosto del 2012. Sin embargo, en el último año, hace 2 años, Marta presentó 2 fracturas con 6 meses de intervalo. En una de ellas, una fractura de rótula derecha a consecuencia de una caída, la operaron y realmente quedó sin secuelas. Y en septiembre del 2019 estaba en su jardín caminando para atrás, entonces que estaba virando, y tuvo una fractura de la escápula derecha, de la cual también se recuperó. A pesar de esta comorbilidad de la osteoporosis de los años, pues Marta ha tenido una calidad de vida muy buena, una vida normal, una vida plena. Ha tenido, eso sí, una rigurosidad en su tratamiento que yo creo explica muy bien cómo esto se ha podido lograr. Indudablemente esto debe ser
por una buena actitud y por una disciplina del paciente en acudir a sus citas médicas. Si ustedes se fijan acá, esta consulta del 3 de septiembre muy reciente fue la consulta número 60. Como comorbilidad, pues ha acumulado una artrosis que está en tratamiento con diacereína, también con muy buena respuesta, algunos síntomas que van apareciendo también con la pandemia, algo de dolor un poco neuropático, tiene también una hipercolesterolemia en tratamiento y pues tiene un problema macular en ambos ojos. Aquí vemos, yo le tomé una nueva radiografía recientemente y pueden observar pues la dimensión de su problema de fracturas vertebrales, aunque en este momento pues y nunca realmente, salvo los primeros meses, hubo ningún problema de dolor de espalda. Entonces, como ven, pacientes como Marta han pasado por todos los tratamientos importantes. Obviamente no hubo lugar para ella para la terapia de reemplazo hormonal y tampoco hubo lugar para ella para estos tratamientos. Yo pongo aquí el Odalacativ siempre porque pues, es un ejemplo de tratamiento frustrado, un medicamento que duró en investigación durante 10 años y finalmente no salió al mercado por un problema de seguridad. Esto pues es un riesgo con todo. Entonces yo siempre hablo de que el tratamiento de la osteoporosis es un juego de ajedrez, finalmente debe obedecer a una estrategia que será diferente para cada uno de nuestros pacientes y para cada uno de los escenarios. Y cuando hablamos de paciente como Marta, hablamos forzosamente de esquema de tratamiento a largo plazo y a mí me gusta mucho este esquema de nuestro consenso ACOM, liderado por nuestra querida Adriana Medina, por Oscar Rosero. Este es el esquema de tratamiento a largo plazo en el cual esto nos llevó muchas discusiones, tuve el honor de participar en este consenso. Entonces se tomó cada uno de los tiempos, digamos, analizado, de los tiempos estudiado o con evidencia para cada uno de los medicamentos, 5 años para bisfosfonatos orales, 3 años para ácido zoledrónico, 10 años para denosumab y 2 años para teriparatide como tratamiento inicial, vacaciones en la medida de lo posible para anhidronato y para ácido zoledrónico cuando hay una buena respuesta y no hay ninguno de estos, es decir, paciente con muy alto riesgo de fractura, fractura previa, que se fracturen durante el tratamiento, que pierdan masa ósea o que permanezcan con un T-score en cadera por debajo de menos 2.5 y obviamente escenario que es muy habitual, una mala adherencia. Posteriormente, cuando terminamos el periodo de vacaciones o siguiendo la medicación en tales casos, pues los periodos de extensión que para los bisfosfonatos pueden ir hasta 10 años, pero los reto porque seguramente muchos de ustedes tendrán pacientes así antiguos como la mía que tengan bisfosfonatos de pronto incluso por un poco más de 10 años. Aquí los estudios con ácido zoledrónico han demostrado cómo la extensión a 6 años sí demostró ser benéfica y ya a 9 años no hubo mayor beneficio, entonces ese es el tiempo estipulado para el ácido zoledrónico. Para denosumab en 10 años, vamos en 9 años con paciente como Marta y veremos qué viene a continuación porque es una historia que todavía está por escribirse y teriparatide pues obviamente no continuación después de los 2 años, que es algo, digamos, es algo que quedó después del estudio inicial y de los estudios de osteosarcoma en ratas, pero el tiempo realmente ha demostrado que teriparatide es un medicamento sumamente seguro y que en humanos no se asocia con osteosarcoma. Y el tema aquí, obviamente, que es un tema que hoy en día vuelve con mayor fuerza sobre el tapete, que es el tema de la terapia secuencial de diferentes maneras, como les mostraré a continuación. Entonces, ¿por qué hablamos de terapia secuencial? En pacientes que como Marta tienen una enfermedad severa, cuando consideramos que el medicamento que estamos utilizando es ineficaz o cuando tenemos un evento adverso de medicamento o el riesgo de presentar un evento adverso. Entonces, a mí me gusta plantearme la terapia secuencial por escenarios y teniendo en cuenta los diferentes medicamentos y qué se sabe de la secuencia de tratamientos. Entonces se ha estudiado la secuencia entre antirresortivos porque finalmente
La terapia secuencial no es solamente entre osteoformador y antirresortivo, porque hasta ahora, digo ahora porque muy pronto no será así, solo tenemos un medicamento osteoformador. ¿Por qué hablamos de hacer un switch entre bifosfonatos? Porque esto realmente no sería una terapia secuencial, porque estamos cambiando entre medicamentos de la misma clase terapéutica y con el mismo mecanismo de acción. Esto se puede llevar a cabo sencillamente porque no haya tolerancia a medicamentos orales o porque haya una mala adherencia, que realmente es un escenario muy frecuente. Y cuando se evalúa el switch entre bifosfonato oral a ácido zoledrónico y bifosfonato oral a denosumab, se hicieron evaluaciones en relación a incremento o a cambio en densidad mineral ósea con este cambio. Lo que se vio acá es que el switch de un bifosfonato oral produce mayores incrementos en densidad mineral ósea que switch entre bifosfonato oral y ácido zoledrónico. Finalmente, es la misma clase de medicamentos, pero acordarse que en este tipo de estudios no se evalúan fracturas como desenlace. El otro escenario de terapia secuencial entre antirresortivos es la terapia secuencial obligada y mandatoria entre denosumab y pasar posteriormente a bifosfonato oral o a ácido zoledrónico. ¿Y esto por qué se hace? Por el conocimiento en pacientes que descontinuaron denosumab de un regreso a la basal en términos de incremento de nuevas fracturas. Es decir, sabemos que el denosumab tiene un efecto reversible por su mecanismo de acción y que este efecto reversible se puede acompañar de un rebote en la resorción ósea e incluso se han descrito muchos casos de múltiples fracturas. Entonces es muy importante que cuando utilicemos este medicamento sepamos en quién utilizarlo y sepamos que aquí sí la adherencia es algo fundamental porque implica incluso un empeoramiento en la condición del paciente y en la enfermedad de base. Entonces se han establecido o se han hecho muchos consensos, se han hecho muchas recomendaciones para saber qué se hace cuando se suspende denosumab. Este fue uno publicado hace ya algunos años por la Sociedad de Tejido Calcificado. Entonces se debe conocer el riesgo, no suspender sin considerar una terapia alternativa de tratamiento y obviamente considerar bifosfonato como opción para prevenir. Digamos, hubo un debate acerca de si se deben usar bifosfonatos orales o bifosfonatos parenterales como ácido zoledrónico. Este es un artículo más reciente en la cual hay una propuesta sobre cómo usar los bifosfonatos para hacer el switch de denosumab a bifosfonato. Entonces, si se va a iniciar alendronato o ácido zoledrónico, que son los más utilizados, se deben iniciar 5 o 6 meses después de la última dosis de denosumab. Ellos recomiendan muchísimo medir el cetelopéptido tanto cuando se inicia alendronato como cuando se inicia ácido zoledrónico, y realmente esto tiene muchísima justificación porque el cetelopéptido es un marcador óseo muy sensible y para mí una de sus grandes utilidades es el monitoreo del tratamiento con denosumab. Considero que, por ejemplo, cuando queremos programar un procedimiento dental en pacientes, que fue algo que nosotros trabajamos aquí en la Fundación Santa Fe en nuestro consenso, resulta que el cetelopéptido nos permite cierta maniobrabilidad. Entonces aquí recomiendan mediciones del cetelopéptido, hacer densitometría al cabo de 12 meses y de esta manera continuar el tratamiento con alendronato. Realmente el tratamiento con bifosfonatos después de suspender el denosumab, porque aún al pasar a bifosfonatos se pueden ver pequeñas disminuciones en densidad mineral ósea, muchas veces se recomienda continuar el tratamiento hasta por 2 años. ¿Y cómo era o cómo es la terapia secuencial hasta este momento del 2021? Entonces, cuando hablamos de respondedores inadecuados, tenemos en cuenta que son pacientes que han comenzado una terapia con un antirresortivo, que es el medicamento que se debe considerar en las primeras etapas de la osteoporosis. En caso de falla terapéutica, tenemos la posibilidad de usar teriparatida por 24 meses y posteriormente, dada la pérdida ósea potencial al suspenderlo, debemos continuar con un antirresortivo. En pacientes naive,
pacientes de muy alto riesgo deben comenzar con una terapia anabólica y de manera muy importante deben tener una terapia secuencial porque la terapia secuencial ya está contemplada como parte del manejo de pacientes con muy alto riesgo de fractura. Y sin embargo, detrás de todo este conocimiento, todas estas publicaciones, todo lo que hemos aprendido, pues hay brechas. Hemos aprendido, hemos subido esta montaña, pero de pronto tenemos mucha dificultad para pasar a esta porque seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo problemas, incluso problemas muy básicos, como por ejemplo que la conducta terapéutica frente a una fractura por fragilidad sigue siendo dudosa, sigue siendo pobre. Este es un estudio de Corea en el cual se hizo un estudio retrospectivo utilizando datos colectados por los servicios de salud de Corea en el año 2010 y se determinó la incidencia de fracturas de cadera, vértebra y humeral en mayores de 50 años en esa época. Ven aquí, este es un artículo para hablar un poquito de una fractura olvidada osteoporótica que es la fractura humeral y aquí vemos cuál es la incidencia de las diferentes fracturas de acuerdo a la edad con la distribución que ya conocemos. Y aquí es la conducta de acuerdo al tipo de fractura y estoy segura que todos hemos revisado muchos artículos que dicen exactamente lo mismo. La sospecha de osteoporosis y conducta terapéutica adecuada es aún menor en el caso de fracturas humerales. Realmente ese era el objetivo del estudio, pero vemos como aquí en fracturas importantes como fracturas de cadera y fracturas vertebrales no alcanzan a tener un screening o una valoración adecuada casi un 30% de los pacientes, un tratamiento mucho menos y las dos conductas pues es muy pobre lo que se puede ver en este estudio. Estoy seguro que hay réplicas de este estudio a lo largo de todo el mundo. Entonces aquí en este artículo fue cortesía de mi amiga la doctora Noemi Casas, que es una persona que también ha dedicado pues su vida a esto, tanto como yo, y es un artículo muy interesante que nos invita, es una alerta, es tiempo de enfocarse en la fractura, porque durante muchos años también estuvimos como distraídos, como enfocados en cosas que realmente no eran tal vez las más relevantes como son las fracturas. Recordar, y lo sabemos muy bien, que las fracturas en el adulto mayor son precursoras de discapacidad, pérdida de la independencia, muerte prematura y que el tratamiento de la osteoporosis después de la fractura e incluso después de una segunda fractura no solo es inadecuado, sino que ha declinado. Esto llama mucho la atención y esto pues muy posiblemente se debe a una mala publicidad, en parte digo yo, acerca de eventos adversos relacionados con medicamento. Y este es el otro tema que también preocupa, que está en esta ecuación y como parte de estas brechas, que es la adherencia, que es un problema que no está resuelto. La pobre adherencia es uno de los problemas de tratamiento más importante y hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, pacientes con bisfosfonatos orales, al cabo de 2 años, la adherencia a estos medicamentos está alrededor de un 40%. Entonces, ¿preocupa la adherencia? Sí, preocupa todavía. Este es un artículo reciente del Dr. Sack y colaboradores en el cual se analizaron cuáles podían ser, digamos, las estrategias para mejorar la adherencia a medicamentos en la osteoporosis y es un update de estudios recientes en el cual se identificaron 10 estudios que evaluaron sistemas de salud e intervenciones para pacientes con el objetivo de mejorar el tratamiento, mejorar la adherencia. Entonces aquí se incluyeron 3 servicios de enlace de fractura, un programa de farmacia, de consejo de farmacia y de adjudicación de medicamentos y 6 intervenciones dirigidas a pacientes. Y lo que se encontró acá es que realmente la mejor estrategia para mejorar esto son los servicios de enlace de fractura. Obviamente esto y los servicios de ortogeriatría son las herramientas más poderosas hoy en día en desarrollo. En Colombia tenemos un desarrollo muy importante del servicio de enlace de fractura y el otro elemento también importante que permitió mejorar la adherencia era
la administración de los medicamentos y el seguimiento de la administración de medicamentos por las farmacias. Sin embargo, las otras estrategias para pacientes, como por ejemplo recordatorio de tomar medicamento y otro tipo de cosas, parece que no tuvieron una muy buena repercusión en el tema de la adherencia. Entonces, seguimos hablando de la adherencia porque pues seguirá siendo un problema. Y cuando hablamos de cosas importantes y de riesgo de fractura, tenemos que tener en cuenta el concepto moderno de riesgo de fractura y los nuevos algoritmos que nos permiten comprender mucho mejor este concepto y hacer estrategias e intervenciones más efectivas. Sabemos muy bien que el riesgo de fractura es mucho mayor en el primer año después de una fractura. Miren acá cómo esta es un estudio transversal hecho entre 1992 y 94 en 4.140 mujeres posmenopáusicas entre 50 y 80 años que se registraron mediante un cuestionario y después se hizo un seguimiento de fracturas. 924 mujeres tuvieron una primera fractura y 243 una fractura subsiguiente. Entonces lo que se vio es un incremento del riesgo en el primer año con un riesgo relativo de 5,3 que fue disminuyendo en la medida en la que el tiempo bajó y miren aquí que es después de 10 años ya el riesgo de fractura ha desaparecido. El problema es que durante los siguientes años, durante los años anteriores, pues cada vez hay más fracturas que van trayendo más riesgos. Y este es el algoritmo para los pacientes según el riesgo de fractura. Es un algoritmo que me gusta mucho y acá vemos, digamos, con lupa qué es lo recomendable para los pacientes con alto riesgo y con muy alto riesgo de fractura. Aquí vemos retratada a Marta, que realmente tenía todos los elementos del muy alto riesgo de fractura. Indudablemente es considerar primero un anabólico seguido de un inhibidor de la resorción ósea, es decir, terapia secuencial. Y estas son las indicaciones de la terapia anabólica: osteoporosis severa con alto, muy alto riesgo de fractura, falla terapéutica en pacientes adherentes, de pronto intolerancia o contraindicación a otros medicamentos, que no es algo que sea muy usual, y obviamente osteoporosis inducida por glucocorticoides, que produce las peores osteoporosis. Esto parece una cuña reumatológica, pero bueno, es una introspección más bien como reumatóloga. Entonces, digamos que hablando del caso de Marta, podemos decir que se le hizo una terapia secuencial. Yo no pretendo eso, yo digo más bien que se le hizo una terapia secuencial por fuerza de las circunstancias. Es decir, obviamente no fue como tal una terapia secuencial programada. 13 años de alendronato con 1 de vacaciones, 2 años de teriparatide y 9 años de denosumab. ¿Y qué viene después? La esperanza de un nuevo osteoformador. Y es aquí, pues, donde viene la esclerostina. Es el nuevo capítulo que, pues, les voy a introducir, ya que Nubia y Amgen me dieron el aval para, en este caso clínico, poder plantear la posibilidad de que la paciente sea candidata para recibir un nuevo osteoformador. Si yo les estoy hablando de esclerostina y de este tema hoy en día, es que pues obviamente tendremos pronto a romosozumab aquí en el mercado colombiano. Entonces la esclerostina es realmente el elemento importante, está codificada por el gen SOST en el brazo largo del cromosoma 17, es una glicoproteína secretada por el osteocito que inhibe las vías de señalización WNT, beta-catenina y proteína morfogenética ósea, impide la función y la proliferación osteoblástica y lo importante acá, lo que hace sumamente atractivo esto, es que la expresión del SOST se limita al tejido esquelético. Y como muchas cosas en medicina, el descubrimiento de la esclerostina fue un azar, fue una observación importante de pacientes y les traigo una imagen de una paciente con esclerosteosis, que es un raro desorden óseo que precisamente está relacionado con una alteración en esta vía de la señalización del WNT, en el cual pues hay un exceso en la producción ósea. Vemos entonces los cambios en esta niña que posteriormente creció y se hizo mujer con toda esta aumento de
digamos, de la proliferación ósea y sus cambios morfológicos muy importantes. Esta esclerosteosis también, la observación fue que los portadores, tanto los portadores homocigotos como los portadores heterocigotos de la mutación que produce esta enfermedad, se encontró en ellos una densidad mineral ósea muy alta en homocigotos y por encima de lo normal o en el normal alto en los pacientes heterocigotos. Esta es una imagen de cráneos de pacientes heterocigotos y de pacientes homocigotos para esclerosteosis, como pueden ver acá. Estos son los mecanismos moleculares de la esclerostina en la modulación del recambio óseo. Como les dije, la esclerostina se secreta por los osteocitos para modular el turnover óseo, respondiendo a la falta de carga mecánica o a la deficiencia estrogénica. La esclerostina inhibe la formación ósea, inhibiendo la diferenciación de los osteoprogenitores mesenquimales, reduce la mineralización y reduce la formación de osteoblastos. También la esclerostina, el RANK ligando, estimula la formación de los osteoclastos, como podemos ver acá, y la esclerostina estimula la expresión del RANK ligando. Esta es la famosa vía de la WNT beta-catenina. Este es el patrón de señalización en donde pues vemos acá la esclerostina. Este es el patrón de activación de la vía WNT. Entonces tenemos la esclerostina que está acá, que va a impedir la unión de esta vía LRP56WNT, la proteína Friesen, que va a producir una acumulación en el citosol y luego posteriormente una traslocación al núcleo de la beta-catenina, produciendo una activación genética, y esta vía se inactiva mediante, o sea, la esclerostina se inactiva mediante un anticuerpo monoclonal que es el romosozumab. También la vía de la WNT lo que hace es favorecer la osteogénesis y el desarrollo de los osteoprogenitores osteoblásticos, preosteoblastos, osteoblastos, e inhibir que estos progenitores multipotenciales produzcan condrocitos y la condrogénesis o la adipogénesis. Y este es el estudio pivotal de romosozumab. Es un estudio que ya fue publicado en el año 2016, pero pues después romosozumab ya está aprobado en los Estados Unidos y pues Nubia les dará la primicia. En diciembre ya tendremos romosozumab en Colombia. Este es el estudio pivotal. Hemos de anotar que Colombia fue tal vez el país del mundo que más pacientes aportó a este estudio FRAME y al otro estudio pivotal que es el estudio ARCH. Aquí espero que esté con nosotros mi querido amigo el doctor Carlos Pérez Niño y la doctora Alexandra Terrón, que participaron en este estudio con un reclutamiento muy importante de pacientes. Lástima que aquí no tengamos en esta sesión digamos, participación en vivo para poder escuchar de viva voz de ellos su experiencia, pero estoy segura que habrá muchísimos escenarios en los cuales ellos nos comentarán ampliamente estos estudios. Yo simplemente los traigo aquí a modo de introducción y porque me parecen un complemento muy importante para mi conferencia del día de hoy y para el caso de mis pacientes. Este estudio FRAME es un estudio, digamos, pivotal clásico, en el cual se hizo comparación con placebo, pero los pacientes en placebo solamente estuvieron durante un año, y yo que también pues participé en el estudio recuerdo muy bien que los pacientes a incluir no debían tener altísimo riesgo de fractura, entonces había una serie de requisitos para que ello no sucediera. Entonces el periodo doble ciego duró un año y el periodo abierto en el cual todos los pacientes recibieron denosumab duró también un año y posteriormente el estudio de extensión. Y estos son los resultados en términos de reducción del riesgo de fractura, nuevas fracturas vertebrales, fracturas clínicas, fracturas no vertebrales y fracturas de cadera. Como ustedes ven, pues los números de fractura de cadera realmente pues
son bajos, son pacientes que no tienen altísimo riesgo de fracturas. Vemos acá cómo en el periodo placebo romosozumab, pues hay una disminución muy importante en el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Aquí parece que el riesgo de fracturas no vertebrales en el estudio FRAME se vio un poco sesgado por el reclutamiento de Latinoamérica y especialmente de Colombia y por el hecho de que el riesgo de fractura basal era un poco diferente. Los resultados, excluyendo los datos de estos países, son diferentes y muestran una mayor disminución en el riesgo de fractura no vertebral, consideración importante a tener en cuenta para el uso en nuestro país. Podemos ver acá cómo a lo largo del estudio 2 también pues se ve una reducción muy significativa de todo tipo de fracturas en los pacientes que pasaron de romosozumab a denosumab para todo tipo de fracturas. Los cambios en la densidad mineral ósea, aquí pues son, ustedes conocen bien el comportamiento de la densidad mineral ósea con denosumab, cómo hay un incremento continuo en densidad mineral ósea. Miren acá los resultados de densidad mineral ósea para romosozumab, que son muy importantes, pero no solamente en columna, sino también en cadera durante un año, y cómo, así como se ha visto también con teriparatide seguido de un antirresortivo, hay como un empuje hacia, digamos, la recuperación, la disminución del riesgo de fractura, el incremento de densidad mineral ósea al adicionar o al continuar el tratamiento con denosumab. Este es el estudio ARCH. Es un estudio aún más importante que el estudio FRAME, porque así como hemos visto con estudios con risedronato o con alendronato con teriparatide, en este estudio en el que se compara alendronato y romosozumab, podemos ver cómo alendronato, que es un potente antirresortivo y eficaz, vemos cómo hay una disminución del riesgo de fractura a 12 meses y a 24 meses cerca de un 50%, cuando se hace con un comparador activo. Esto es lo importante de este estudio, pues que no es un estudio contra placebo, sino es un estudio con comparador activo. Este es un estudio de biopsias óseas, esos que le gustan mucho a la doctora Noemí Casas y de los cuales sabe mucho. Es un estudio de histomorfometría ósea realizada en algunos de los pacientes del estudio FRAME. Invitar a los pacientes a que participen en un estudio de biopsias es algo muy complicado, por eso los estudios de biopsia son muy pequeños. Aquí se hicieron biopsias óseas para evaluar histomorfometría en 32 pacientes a los 2 meses y 73 pacientes a los 12 meses. Ustedes pueden ver acá cómo se ven los cambios que nos muestran un incremento en la formación ósea, y estas imágenes en 3D que nos muestran cómo hay una mejoría del trabeculado, una mejoría también tanto cortical como trabecular en esta reconstrucción 3D por UCT. Entonces, en este estudio de histomorfometría se demostró cómo hubo una mejoría dinámica en todos los parámetros de formación ósea, especialmente en el estudio de biopsia a 2 meses, y una disminución de la resorción ósea cuando se comparó contra placebo, que continuó incluso en el periodo o en las biopsias óseas realizadas a los 12 meses. Este es un estudio porque, pues, obviamente, cuando aparecen las cosas, pues se hacen las comparaciones, y con romosozumab se han hecho una cantidad de estudios. También hay un estudio de hombres que no les traje. Este es un estudio que se realizó a manera de evaluar terapia secuencial después de bifosfonatos para evaluar el comportamiento densitométrico con el uso de romosozumab o teriparatide. Fueron incluidos 200 más o menos fueron 218 pacientes en cada uno de los grupos, y vemos cómo aquí hay una diferencia en términos de densitometría entre romosozumab y teriparatide. Aquí se ve que hay una ganancia en densidad mineral ósea de cadera y de cuello femoral, y cómo para columna lumbar pues el incremento de densidad mineral ósea a 12 meses parece superior con romosozumab. Este no es un estudio de fractura, sino es un estudio densitométrico. Entonces, y bueno, parece que me ha cogido más o menos bien al tiempo. Yo les voy a lanzar una pregunta para que ustedes, por favor, pongan su respuesta en el chat, porque pues yo aproveché esta ocasión para traer el caso de Marta. Yo les confieso que Marta sabe muy bien que ella es mi paciente estrella para casos clínicos, y como
como me dijo otro colega, el doctor Jorge Castillo, a quien alguna vez le comenté el caso, Marta no solamente fue mi paciente, sino fue mi maestra. Y de hecho es así, los pacientes muchas veces son nuestros maestros porque con ellos aprendemos todos los días. Entonces, en este punto en el que Marta está recibiendo denosumab desde hace 9 años y pues ha tenido 2 fracturas hace 2 años, obviamente ella sigue con denosumab. Entonces, ¿cuál sería la opción en este momento? Continuar denosumab, hacer un switch a romosozumab, hacer un switch a ácido zoledrónico y luego a romosozumab, o no sabe. Entonces, bueno, me gustaría ver si algunos de ustedes me pueden aconsejar o dar su opinión en este chat. Y para tratar de responder un poquito esta pregunta, encontré este estudio en el cual se hace una terapia secuencial, hace parte de uno de los estudios del estudio fase 2 con romosozumab, y este fue el esquema del estudio. Este es el estudio fase 2 en el cual ustedes ven que se analizaron diferentes dosis de romosozumab. Esta es la dosis de romosozumab que vamos a utilizar, 210 miligramos subcutáneos cada mes. Entonces estos pacientes recibieron el romosozumab, aquí está, por 24 meses. Posteriormente pasaron a placebo, otros pasaron a denosumab y después hubo otro año, otra secuencia terapéutica con romosozumab, porque pues la pregunta es con el efecto, digamos, reversible del denosumab, ¿qué tanta, digamos, seguridad tenemos de pasar de denosumab a romosozumab? Entonces, este es un estudio también que evalúa los cambios en densidad mineral ósea. Aquí tenemos el grupo de placebo por 36 meses y posteriormente romosozumab, pues hay un incremento en densidad mineral ósea. Placebo por 24 meses, denosumab por 12 meses y romosozumab. Vemos como aquí, pues esta es como la respuesta que podemos encontrar. Hay un incremento en la densidad mineral ósea, fueron 16 pacientes, esto es en columna lumbar, esto es en cadera total, vemos también el mismo comportamiento. Obviamente, pues este es un estudio pequeño, yo creo que también, como con todo, pues iremos aprendiendo con la acumulación de reportes de caso, con el aprendizaje, con nuevos estudios clínicos. Entonces, para redondear, para finalizar, ¿cuál es su idea de la terapia secuencial en un caso de muy alto riesgo de fractura hoy, en vista de que ya podemos decir que tenemos otro osteoformador? Entonces, digamos que en aras de seguir los lineamientos de nuestro sistema de salud, de utilizar los medicamentos que están en PBS y posiblemente de seguir los lineamientos que se impongan con el advenimiento de la molécula, iniciaríamos con teriparatida, que pues nos ha dado muchos buenos momentos y ha ayudado muchísimo a nuestros pacientes. Posteriormente, denosumab, ya conocemos muy bien los estudios de terapia secuencial, el estudio DATA y DATA Switch de teriparatida y denosumab, que realmente demuestra muy buenos resultados, y posteriormente pasar a un bifosfonato o, por qué no, pasar a otro osteoformador. Y ya para finalizar, entonces, pues la osteoporosis en el año 2021 para mí ha sido un camino en ascenso de más de 25 años, con descensos, errores, ¿por qué no? Porque pues todos los hemos cometido, nadie es infalible, como digo yo, al mejor panadero se le quema el pan, y especialmente sensible este tema de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Hemos asistido a un desarrollo terapéutico sin precedentes, hemos visto y aprendido estrategias de manejo, hemos leído y revisado cada vez nuevas guías, pero cada vez más claras y aplicables. Tenemos servicios para manejo óptimo de nuestros pacientes, como los servicios de enlace de fractura, los servicios de ortogeriatría. Definitivamente, pues la terapia osteoformadora ha marcado un hito, y es indudablemente la primera línea en pacientes con riesgo muy alto, y definitivamente esto debe enmarcarse dentro de una terapia secuencial y terapia programada. Y ya para despedirme, una imagen de una persona que representó muchísimo para mí, mi abuela paterna, Matilde. Matilde, a pesar de haber sido la mamá de una
de una persona muy conocida, de tal vez uno de los reumatólogos más importantes del país. Tuvo una osteoporosis terrible. Mi abuela nunca paró de quejarse del dolor de espalda y pues, tenía su buena cifosis y finalmente murió a los 81 años después de un año de una fractura de cadera. Y los dejo con esta imagen de Auguste Rodin, la vieja cortesana, no sin antes darles las gracias por su atención y esperando sus comentarios. Doctora Chalem, muchísimas gracias. De verdad que no pudo haberlo presentado mejor, un caso tan retador. De verdad que agradecemos habernoslo presentado de esa manera y no solamente la parte clínica, sino el sentimiento que usted le pone a que de verdad es un amor por la osteoporosis. Entonces, por aquí les llegan muchas felicitaciones de los colegas que nos están acompañando. Y bueno, doctora, le hago la primera pregunta, hay un alud de preguntas, pero por temas de tiempo voy a empezar, voy a ir filtrando. Entonces, nos Me dice la encanta doctora. eso, una luz, vamos a quedar sepultados. Espero que no, doctora, pero bueno, empezamos. Doctora Altamar de Cali, muchas gracias por acompañarnos. Y nos dice, debido a la atomización del sistema de salud, es muy probable que no tengamos posibilidad de seguimiento densitométrico en el mismo equipo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comparar los resultados en distintos equipos? Bueno, yo lo que hago con algunos de mis pacientes es, por ejemplo, si no es posible definitivamente hacerlo en el mismo equipo, se puede hacer en un equipo de la misma marca. Entonces, si un paciente se ha hecho una densitometría en un equipo General Electric Lunar, pues que se lo haga en un equipo de características similares. Casualmente hoy, pues le dije esto a una paciente que vino a verme, le dije, bueno, no se lo haga en esta institución, hágaselo en esta otra institución. Y de esta manera, pues con la salvedad del caso podemos tener mejores resultados. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, el doctor Kergelen nos acompaña y nos dice, en paciente hombre o mujer con osteoporosis de muy alto riesgo, con test scores muy bajos de -4 o -3.5, con fractura de cadera o fémur reciente, ¿es mejor terapia secuencial osteoformador seguido de denosumab o iniciar denosumab primero? Lo digo por la fractura de cadera reciente y la evidencia de denosumab en reducción de fracturas de cadera. Bueno, mire que hay un grupo, el grupo, por ejemplo, de ortopedia y de ortogeriatría de la Fundación Santa Fe, que recomienda iniciar terapia osteoformadora. Entonces, yo diría que esto depende del grupo que lo haga. Creo que, digamos, la primera indicación probablemente sea el denosumab, aquí haciendo pues una infidencia. Mi suegro les manda a todos muchos saludos porque yo le dije pues que iba a presentar la foto, entonces me dijo que a la salida él podría firmar los autógrafos con ese humor que lo caracteriza. Entonces, pues él, que es un paciente de fractura de cadera, está en tratamiento con denosumab. Entonces yo creo que cualquiera de los dos escenarios es posible y es discutible. Gracias, doctora. Bueno, nos acompaña también el doctor Francisco Linares. Muchas gracias por su pregunta. Le manda un saludo. Excelente conferencia, doctora Chalem. Y nos cuenta, ¿deberíamos reservar romosozumab para los casos más severos o en algún caso usted lo utilizaría en primera línea? Bueno, doctor Linares, muchas gracias por su felicitación. De paso lo felicito por el nuevo cargo que asumirá este sábado como presidente de ACOM. Sé que lo hará de manera excelente porque pues tiene usted una gran capacidad de liderazgo. Bueno, aquí Nubia también nos puede ayudar a redondear un poquito esta pregunta porque precisamente lo que se va a tratar es de nichar romosozumab y escoger muy bien pacientes. Obviamente tienen que ser pacientes de muy alto riesgo. Hay que recordar pues que romosozumab pues primero no ha llegado, segundo cuando llegue posiblemente no entre a PBS y por las directrices de nuestro servicio de salud creo que pues si tenemos la opción de una terapia anabólica deberemos comenzar por teriparatide. Habrá un grupo de pacientes que requieran terapia osteoformadora que no toleran teriparatide, pues de hecho existen dichos pacientes, entonces esa sería la posibilidad, pero como todo, digamos que lo importante de saber es que serían pacientes con muy alto riesgo de fractura, que requieran anabólicos. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Es básicamente eso y de pronto para complementar un poco
justamente está orientado a esos pacientes que por algún motivo de pronto ya han tenido un tratamiento anterior con teriparatide y no son candidatos a seguir pues con el mismo medicamento anabólico, pacientes que adicional a fracturas vertebrales severas tengan osteoporosis de cadera, pacientes que hayan tenido antecedente de radiación, de cáncer o una alteración renal que no les permita utilizar el teriparatide. En esos casos está, digamos, es el perfil de paciente No, y adecuado para además lo estábamos discutiendo con Nubia, romosozumab no tiene también el tema de la depuración de creatinina límite, entonces pues este es otro escenario. Entonces pues forzosamente, seguramente encontraremos pacientes que requieran terapia anabólica en los cuales pues esto pueda ser una primera línea, claro. Es cierto, muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos más preguntas, pero antes le voy contando, doctora, que muchos doctores participaron en la votación y varios harían switch a romosozumab, varios harían switch a denosumab. Pero entonces, en un momentico, si quiere, hablamos más al respecto. Y nos preguntan aquí, ¿qué opina de la combinación de teriparatide y denosumab en el paciente con muy alto riesgo de fractura reciente? Bueno, mire, eso no está aprobado, entonces hablar de cosas no aprobadas es un poco complicado. Por ejemplo, el estudio DATA, y yo estoy segura que usted se refiere a este estudio del Data Switch. En este estudio DATA, un grupo de pacientes recibió denosumab, otro grupo recibió teriparatide y otro grupo recibió la combinación teriparatide-denosumab. Este es un estudio realmente pequeño de 90 pacientes en los cuales pues solamente se pudo evaluar densidad mineral ósea y pues sí, aunque probablemente los cambios en densidad eran mayores, digamos que esto no es un elemento definitivo para, digamos, tener en cuenta esa terapia combinada. Hoy en día, pues prácticamente no se recomienda la terapia combinada, esto pues no es algo que aporte muchísimo y en el caso de que se haga, pues deberá ser una decisión de junta de expertos. Yo, por ejemplo, en el caso de Marta, pues nunca usé terapia combinada, a pesar del riesgo altísimo que tenía. Si ustedes pueden ver esa paciente con ese riesgo tan alto que respondió también al endronato, o sea, es algo que a mí realmente viendo retrospectivamente el caso de ella no me deja de sorprender, como el buen viejo alendronato en dosis de 10 miligramos diarios durante muchos años esta paciente lo tomó con tan buenos resultados. Entonces, eso sería. Gracias, doctora. Bueno, aquí hay una pregunta que es perfecta para usted, doctora, que es una de las autoras del consenso de osteonecrosis de mandíbula y dice, ¿cuál es el riesgo de osteonecrosis en una paciente como la que nos comparte con un tratamiento secuencial tan largo y cómo prevenirlo? Bueno, miren que Marta nunca ha tenido un problema dental, es increíble. Entonces, esto parte de la base de que realmente los problemas como la osteonecrosis se presentan en pacientes que tienen mala salud dental, mala higiene dental. De allí que el tema de la osteonecrosis venga mucho también de prevención. Nosotros en nuestro consenso hacemos un buen énfasis en cómo prevenirlo y pues lamentablemente lo que vamos viendo con el paso de los años, ¿qué es? Que la salud ósea se deteriora, todo envejece y pues la salud dental también se deteriora. A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos el estudio de romosozumab en nuestra pequeña cohorte, pues digo pequeña comparada con otros cohortes de pacientes, la mayoría de los pacientes de nuestro estudio, bueno, provenientes de cierto estrato, no tenían dientes. Y es así como vemos que hay una cantidad de pacientes de muchos estratos que vemos nosotros, pues que tienen muchos problemas dentales. Entonces tienen problemas dentales, hacen fracturas dentales, van requiriendo exodoncias. Entonces, pues sí, es algo que lamentablemente vemos y es algo que nos impone un reto para el seguimiento del tratamiento. Entonces, en este sentido, a mí me parece mucho más cómodo el denosumab, porque finalmente el denosumab con este efecto reversible nos permite, digamos, escoger el mejor momento para hacer un procedimiento dental. Obviamente que no sea un procedimiento dental, digamos, de emergencia, pues que toca hacerlo o toca hacerlo. Pero pues sí, tiene razón, en pacientes con tanto tiempo de terapia antirresortiva, pues sí se pueden presentar estos problemas. Sabemos que con denosumab hay casos de osteonecrosis del maxilar, pero menos que con bisfosfonatos.
Gracias, doctora. Tengo otra muy interesante y creo que esta tiene un poco más de complejidad y creo que es uno de los principales retos y es cómo explicarle al paciente el riesgo de fractura de tal manera que lo entienda y se adhiera al tratamiento. Bueno, ese es un ejercicio diario que trato de hacer y pues realmente es el core y es lo más importante de una consulta de osteoporosis. O sea, lo más importante de una consulta de osteoporosis no es sentarse a leer la densitometría, es explicarle al paciente en sus palabras el riesgo de fractura. Porque pues los pacientes, claro, entonces por ejemplo, llegan a mi consulta asustados porque tienen una baja masa ósea y pues realmente no tienen riesgo de fractura. Entonces debemos tomarnos el tiempo de explicarle al paciente que realmente la osteoporosis es un problema silencioso cuyo desenlace y sobre lo que tenemos que actuar es sobre el riesgo de fractura. Entonces, ¿cómo explicárselo? Pues decirle que por ejemplo, una persona joven, si viene una mujer de 60 años con un score de menos 2,2, le podemos hacer el FRAX, le podemos explicar, mire, de acuerdo a las herramientas que tenemos, su riesgo de fractura no es alto, por lo tanto, usted por ahora no necesita un tratamiento, necesitamos que haga esto y esto, pues explicarle todo lo de la terapia no farmacológica, porque pues el otro punto también es explicarle al paciente que no tiene riesgo de fractura o que tiene un bajo riesgo de fractura y que no requiere tratamiento, muchas veces en contradicción con otros colegas, porque pues nunca estamos de acuerdo. De la misma manera, a un paciente que requiere tratamiento hay que explicarle que tiene factores de riesgo y cuáles son, su edad, su bajo peso, sus antecedentes familiares, y explicarle cómo el hecho de tener una fractura puede significar para él perder en mucho su calidad de vida. Yo estoy segura que aquí todo el mundo pues tendrá su discurso, obviamente todos tenemos nuestra manera de decirlo, pero pues hay que decir y es lo que hay que decir. Gracias, doctora. Bueno, nos preguntan aquí, ¿qué hacer después de 10 años de denosumab si el paciente persiste en alto riesgo de fractura? Bueno, switch a romosozumab probablemente, es decir, mire, aquí con denosumab no sé lo que va a pasar. Probablemente habrá pacientes que se extiendan más allá de los 10 años. Es decir, ¿por qué Marta recibió 13 años de bisfosfonatos? Si, por ejemplo, yo veo el caso de mi suegro, tiene 92 años, está en muy buenas condiciones de salud, tiene 8 años con denosumab. ¿Cuál es su expectativa de vida? Yo sé que aquí debe haber muchos geriatras y esto es una disquisición hasta filosófica. ¿Cuándo iniciar un tratamiento osteoformador a un adulto mayor? ¿Cuándo iniciar un denosumab a un paciente